Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Tenemos la comunicación en este momento con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político, colaborador, analista político también en este espacio de noticias de Grupo Fórmula. Doctor, ¿cómo te va, Luis Carlos? Muy buenas noches, un saludo a distancia. Igualmente, Pepe, muy buenas noches. Buenas noches, pues creo que tienes material de sobra. Has ido juntando bastante en el archivo como para comentarlo y compartirlo con la audiencia, que a veces somos medio pepenadores de todo lo que tiran a la basura de ya sabes de dónde. Mira, Pepe, pues creo que la noticia de la semana pues es la víbora llamada BOA. Pues sí. Y te voy a decir lo que pienso. Pienso primero que es un acto de frivolidad del presidente, porque me parece que la investidura que él pide respetar, como lo hizo con el gobernador de Jalisco, que dijo, respeten mi investidura, él no la respeta al estar presentando documentos que le llegan, según él, y que ni siquiera sabe de dónde vienen, sin mencionar que muchos piensan que puede ser algo generado desde adentro. Entonces, me parece un acto de frivolidad. Segundo tema, imaginemos que efectivamente hay este plan. Pues me parece que este plan de la BOA, pues es el mismo plan que le hicieron los partidos de oposición al PRI durante muchas décadas. Todavía en 2010, me acuerdo, y todavía en 2016, los partidos de oposición, incluido el PRD, se unían para hacerle montón al PRI. El PRI jamás dijo que eso era desestabilizar el país, el PRI jamás dijo que era un golpe de Estado blando. El PRI simplemente los acusaba de ser incongruentes ideológicamente, pero jamás dijo esto. Bueno, esto que hizo todos los partidos para quitarle pedazos de poder al PRI, como es la democracia, pues hoy seguramente muchos lo están pensando. Obviamente, Morena es un partido hegemónico, pues la lucha por el poder significa que hay que quitarle una pierna, un brazo y 3 dedos. Y obviamente para lograrlo pues hay que coaligarse en la oposición como le hacían al PRI. Esto es el problema es que el presidente lo presenta como si fuera una conspiración mala. Cuando tú lees este documento que presentaron antier, en realidad lo que estás viendo es una propuesta que, imaginemos, es un documento que le llegó al presidente. Es una propuesta que seguramente hizo un consultor político para venderles a algunos cuál es la ruta para poder ponerse de acuerdo y qué hay que hacer. Mencionan algunos opinadores, por ejemplo, a Leo, que acaba de estar contigo. Bueno, en ese documento jamás dicen que Leo sea parte de una conspiración, ni Loret, ni todos los que ahí mencionan, simplemente mencionan una serie de opinadores que por su postura pública pueden ser parte de este ejercicio de difusión y de crítica al gobierno de cara a las elecciones. En este documento, si se lee, no hay nada ilegal, no hay ninguna conspiración, hay sentido común, hay básicamente la repetición de tácticas electorales que ocurren en México y el mundo. Así es que mi primera opinión es que es una frivolidad porque el presidente presenta documentos anónimos en su conferencia. Segundo, me parece un documento obvio. Tercero, me parece que es lo mismo que se había hecho en el pasado. Y cuarto, pues la política son pesos y contrapesos, y obviamente si Morena es tan potente todavía, pues lo más lógico es que se junten los que son más débiles para tratarle de hacer equilibrio. Esas son mis opiniones, Pepe. Claro que sí, por supuesto, doctor Luis Carlos Ugalde. Lo que también están diciendo, ese documento, de donde haya salido, evidentemente, lo que está diciendo es que perros y gatos caben en el mismo costal, y tampoco, ¿no? Tampoco. No es lo mismo un analista, un comunicador, un medio impreso de comunicación o incluso electrónico, un grupo empresarial, un partido político, un grupo de intelectuales, académicos. Vamos, no son lo mismo. Todos somos mexicanos, tenemos los mismos derechos, etcétera, pero no somos perros y gatos para caber en el mismo costal. Al menos es lo que opinan algunos de los que fueron mencionados con nombre y apellido. Lo que queda muy claro, pues, es cómo es que el presidente de la República muestra públicamente un documento de dudosa procedencia y lo hace público, diciendo, pues me llegó, el pueblo noble, el pueblo bueno me lo mandó,
y yo lo doy a conocer. No sé si será auténtico, pero yo lo doy a conocer. Pues ya con eso le está certificando, ¿no crees? Le está poniendo sello de recibido y de certificado de autenticidad. Así es, Pepe, eso me parece frívolo, me parece irresponsable. Y lo que le sirve al presidente, y esto es muy importante, el presidente necesita tener dos bandos. Él encabeza a uno de esos bandos, que es el pueblo bueno, y los otros son los conservadores que quieren mantener sus privilegios. Esta narrativa simplista, que él la llama los liberales, los conservadores, etcétera, etcétera, la requiere para mantener azuzada su base de apoyo más radical. Y necesita entonces estar inventando de forma cotidiana estos enemigos imaginarios y necesita ponerlos a todos bajo un mismo techo, porque el presidente necesita hacer un juego de vencidas contra un enemigo amorfo, pero que él le llama los conservadores. Y esta caricatura que presentó antier, pues ya se refleja en las redes sociales, donde sus seguidores radicales, fervientes apoyadores de su gobierno, ya están hablando de que son golpistas y ya les da elementos para que puedan repetir una serie de cantaletas. Ese es el gran problema. Básicamente mata la pluralidad que hay en un país, la diversidad. Hay muchos partidos en México, y él, pues ese es su juego. Así es que de ahora en adelante, cada vez que alguien quiera criticarlo, fíjate, nada más va a decir, seguramente es de la BOA. Y ya con eso políticamente se va a cubrir y básicamente con eso va a demeritar a sus adversarios. Así son los populismos. Esta es la receta típica en cualquier régimen populista, que creo yo, Pepe, además se va a acompañar de algo que ya ha aparecido en algunos medios, que sería la constitución de alguna suerte de comités de defensa de la 4T, que serán como células de personas muy seguidoras del presidente, que ante la adversidad de la BOA empezarían a movilizarse ante la presencia de enemigos del país. Y entonces esto adquiriría una suerte de movilización para defensa física del gobierno, y esto a mí me preocupa mucho, porque esto es la ruta que han seguido muchos países que se han ido radicalizando con el paso de los años, pero yo no dudo que el próximo año estos comités se van a instalar en los distritos electorales del país para hacer una defensa y una campaña de movilización. A la par de Morena o con Morena o en complemento a Morena. Y esto empieza a sembrar claramente la ruta de más división y de más polarización, Pepe. Muchas gracias, Luis Carlos Ugalde, gracias por tu comentario. Gracias, muy buenas noches, Pepe. Que te vaya muy bien, muy buenas noches, dice Jesús Silva Herzog Márquez. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.